Continuamos hoy el estudio de Un teósofo mira al mundo del hermano N. Sri Ram en su página interna 75 y en el párrafo que dice el concepto de unidad. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. El concepto de unidad no ha sido dejado en el aire como una verdad que debe meditarse, sino que se ha llevado a cabo para conquistar una perfecta interdependencia entre las cosas y los seres. Es decir, ese concepto de la unidad tiene que ser vida constante en toda conciencia que haya recibido esta enseñanza. Porque en nuestros cuerpos, en nuestras personalidades, siempre nos vamos a sentir separados. Pero la unidad, fíjense, lo pone él con inicial mayúscula, es la única realidad. Y por tanto no es que tengamos que hacer elucubraciones filosóficas sobre ellas, sino que nosotros tenemos que ser conscientes de que aunque en cuerpos diferentes, aunque en individualidades diferentes y aunque en personalidades diferentes, todas esas diferencias son mayábicas, accesorias a la ley de evolución, pero esa unidad nos hace totalmente interdependientes aún en estas manifestaciones externas que aparecen como separadas y que no lo están. Así que ese concepto de unidad, volviendo ahora, saltando ahora toda esta explicación preliminar, el concepto de unidad consiste en un sistema que se califica social religioso, un sistema integral que tuvo en cuenta las diferencias naturales. ¿Por qué? Porque esas diferencias que nos hacen sentirnos como separados, como independientes, como ausentes de esa vida una y de esa unidad de la vida, son características necesarias para que la ley de evolución se vaya cumpliendo en nosotros de una manera integral, para que nuestra manifestación externa aprenda a cada una de las lecciones que esas apariencias necesitan ser asimiladas, que de esas apariencias tenemos que asimilar para que cumplan su función evolutiva, para que nosotros podamos obtener la manifestación única que vamos a aportar a esa unidad de la vida durante cada manvántara. Porque igual que tenemos cada uno, yo siempre les insisto, una huella digital que nadie repite, nosotros tenemos que aprender a expresar algo que nadie va a repetir, ni como mónada, ni como espíritu manifestado, y mucho menos ni aún como personalidad. Son contribuciones a la riqueza de la manifestación del universo. Sigue siendo uno, pero tiene que enriquecerse con una manifestación naturalmente polifacética, naturalmente
enriquecedora y que se enriquece ella misma también. Aquí donde está esa integralidad de las diferencias naturales. Esa frase es magistral. La sociedad se dividió de acuerdo a las funciones. Igual nosotros vamos siempre a manifestar funciones. Cuando retornemos a la conciencia de la unidad en su integridad, pero en la manifestación vamos a hacer una función que ninguno de los otros aspectos de la jerarquía va a repetir. Y por eso la manifestación es cada vez más inmensamente rica, más inmensamente multifuncional. Pero si alcanzamos el pináculo de la evolución humana, es decir, de los 7 reinos de la manifestación en que estamos nosotros ahora manifestados dentro del ciclo de necesidad, en necesidad porque hay que aprenderla, nosotros cumpliremos con esas funciones a la plenitud. Seguiremos siendo esa realidad una, pero funcionaremos de manera única dentro de esa unidad. Así que la sociedad se dividió de acuerdo a las funciones y así seguirá manifestándose. En toda manifestación seguiremos expresando funciones en 4 castas. ¿Por qué? Recuérdense de la unidad, la dualidad, la trinidad, el 4, el 7, etcétera, hasta el infinito. Porque los números no tienen fin. Pero empezamos con esto, estas 4 clases o castas, que no son separadas ni son una superior a la otra, sino funciones diferentes. Aprendizaje de distintas direcciones. Maestros, gobernantes, mercaderes y trabajadores, que vimos son los brahmanes, los kshatriyas, los vaisas, los sudras, y los individuos se agruparon. Yo creo que esto ya lo habíamos leído. Yo siempre me confundo de... ¿cómo se llama? Ernesto, estoy confundido y es más adelante o... No, Está bien, Gaspar, no lo habíamos leído a esto, ¿eh? bueno. Yo tengo anotado, la fecha es el 6 del 1, el concepto de unidad, como empezó hoy. Bien, ok, gracias para aclararme, porque es que a veces yo me confundo. Pero bueno, es que yo sí me sé muchas de estas conferencias y para mí todo esto no es nuevo, es ya conocido. Disculpen. Y los individuos se agruparon según sus cualidades para llenar esas funciones. Cada individuo recibió el adiestramiento correspondiente a su tipo, es decir, de acuerdo a esa función, y se le destinó a uno de estos 4 grupos, capacitándole para que aprendiera, ¿ven? Aprendizaje es lo que es fundamental, las lecciones de la vida en el ejercicio de sus obligaciones. De todos modos, ese era el principio general subyacente en las divisiones de castas y en la división de cada vida individual en 4 etapas. Es decir, mientras somos individualidades, tenemos que ir asimilando y aprendiendo las 4 líneas y cualquiera otras subdivisiones de esas funciones. En el ejercicio de sus obligaciones. De todos modos, ese era el principio general subyacente en las divisiones de castas y en la división de cada vida individual en 4 etapas. Aún cada encarnación hay que, desde que somos niños, repasar esas funciones de estudiante, de amo, de hombre libre y de renunciante, que también habíamos visto, creo que yo sí lo he visto. Es decir, que habían renunciado a la vida mundana. Es decir,
renunciado o renunciante es el que hace los votos de las, vamos a decir, de las etapas superiores de aprendizaje, en que el ser se da cuenta que el mundo nada más que es para aprender, pero renuncia a ese mundo como fin. La mayoría de nosotros, yo nací para ser feliz, yo nací para ser rico, yo nací para ser gobernante, yo nací para esto, perdón, todo en relación con el mundo. No. Hermano, una pregunta. Bueno, Sí. yo levanté la mano, no sé si usted la verá. No puedo ver las manos, bueno. nunca me levanten mano, yo comparto pantalla, total, dime. Ok, hermano. Mire, una pregunta. Por ejemplo, en el caso suyo, y perdone que me meta en lo personal, ¿no? Usted nació en una, digamos, como decir, uno nace en una casta, digámoslo así, como en el caso suyo, que o todos nosotros. Pero usted, al hacerse sacerdote y obispo, quiere decir que usted trascendió en la que nació y se va a la casta de los sacerdotes o brahmanes. Correcto. ¿Estoy en lo cierto o estoy completamente equivocada? Bueno, la función exterior no tiene que ver con eso aquí. Bueno, pero usted interiormente se siente sacerdote o no, y obispo, claro. No, yo cumplo la función, pero dentro de una institución no es el verdadero, como si dijéramos, no es la trascendente de la parte externa. Eso en las organizaciones que uno pertenece ya es un reflejo de todo esto interno, pero son funciones que son, vamos a decir, más bien directivas de una, o responsables de una, pero estamos aprendiendo dentro de una línea ya específica, por ejemplo, en este caso del cristianismo. Y eso no es la función en el sentido total de una jerarquía. No sé si me entiende lo que quiero decir. Sí, le estoy entendiendo, sí. Entonces, tenemos que siempre que salvar estas diferencias. Estas diferencias son reflejos, sí, correcto, pero reflejos todavía diferenciados. Diferenciados, correcto. El estado verdadero. El Brahman es el que de verdad es capaz de elevarse a todas las funciones sin que ninguna le quede fuera y de renunciar. Ok, perfecto. Gracias. Por eso lo pone, es renunciante, ya. Okay. Y óyeme, para ser un renunciante hay que elevarse tanto, mijita. Imagínese usted. Bueno, es muy amable. No, gracias. Puede que el plan. Ay, Gaspar, no entiendo eso, discúlpeme, estoy media lela hoy. Pero, ¿cómo es eso del renunciante? El que ya sabe que ha pasado por todos los niveles y no necesita del mundo. El que tiene que ya independizarse de cualquier función externa y solamente ser capaz de estar en la jerarquía interna. Ya lo entiendo. Gracias. No, gracias. Con gusto. Puede que el plan. Sí, dime. No, que como estoy en el vehículo. Sí, mija, yo sé. Y yo no lo voy a preguntar, por favor, Ángel, ayúdame. Hoy hubo algo muy interesante para mí que no lo sabía. Sí. Que antes de Blavatsky había un hindú que está en la carta 5, no la he leído, por supuesto, para buscarla, que estaba previsto para ser intermediario para escribir la doctrina, pero él estaba llegando a la santidad. Le voy a hacer lo que yo entendí, y él dijo que no estaba dispuesto a tomarla. Mi pregunta es... No, María Luisa, no fue la doctrina secreta, fueron las cartas. Fueron las cartas. Fueron las cartas.
que Sí, como entonces le decían que le dijo Blavatsky, eso fue lo que explicó Isis, le dijo Blavatsky que como él no se preocupaba de nada, ni de la limpieza, ni de nada, que por favor que se bañara un poquito para que Cine no sé qué cosa, porque tenía que ir a ver a Cine. Entonces él dijo, no, yo no puedo dejar mi estado en el que estoy por las complacencias físicas de cierta persona, me niego a precipitar las cartas. Cuando Cine preguntó que por qué era que Blavatsky siempre era la que precipitaba. Así fue la cosa. Entonces mi pregunta es, ¿por qué esa persona decidió hacer eso cuando se está en el estado para llegar a la santidad? ¿Pasan esas cosas o cómo es, Gaspar? No, mira, yo no me recuerdo exactamente ahora cuál de estos personajes que pudieron ser... Hermano, era un joven chela del maestro Kaachi, que era el más puro que se podía conseguir en ese momento en la India. Era purísimo. En las cartas está. Entonces, Óyeme, yo no me sé nada de memoria. bueno, pero yo le estoy recordando, ¿no? Sí, pero no recuerdo ahora. Hay que regresar a eso. Hubo varias, ¿cómo se trató de hacer un equipo para poder hacer determinadas ayudas. Presumiblemente, Sinner tenía nada más que una preparación occidental y no sé si es uno de los que yo sé que estuvo en relación con y tenía que ir entonces vamos a decir personalmente y Sinner lo rechazó. Claro. Creo que tuvo problemas por el clima, de estar castañeteándole los dientes y todo, y lo tenían que ayudar. Y por eso él también, entonces, figúrate, no fue posible que Sinner aceptara ese intermediario. Él no se daba cuenta del sacrificio de Blavatsky para poder hacer eso y su poca salud. Claro, sí, sí. Eso yo sé que pasó con Damodar. El maestro nunca lo pudo obligar y él se negó también porque Damodar estaba tuberculoso. Exacto, sí. Se le dio permiso para ir para el Tíbet. Creo que este es otro, pero no me recuerdo su nombre. Y también hubo dificultades. No fue fácil la labor. Cine, a su vez, desconfiaba mucho de Blavatsky. Y además el cine era muy inglés y se creían superiores incluso a los maestros. Por eso. Y entonces eso grandes problemas y yo creo que a la larga, aunque Sinet se creía que seguía en contacto con los maestros, obviamente los maestros no pudieron a través de una medium o de dos medium, porque fueron dos, seguir en contacto con él. Yo creo que Sinet dio parte de toda su posibilidad por no haber sido más amplio de mente. Sí. Sí, claro. Ahora mi pregunta es, ahora, hubo algunos que no fue Sinet, porque por ejemplo, cuando la doctrina, porque ahí por eso eso no es la época de la doctrina, eso es la época en que Sinet recibía las cartas y lo que Sinet iba a publicar después fue el budismo esotérico. Correcto. Él hasta le puso el nombre mal, todas estas cosas que pasaron, porque él no hacía caso de la superioridad de los maestros. Él lo hizo como su carácter occidental le permitió. Y de todas maneras fue positivo más que negativo, pero tuvo estas cosas. Y en el caso de él, no recuerdo ahora el nombre, lo tuvo en su casa, pero no lo atendió porque él lo consideraba que aquel hombre era inferior a él y que era apestoso. Sí, hermano, él lo tuvo y no lo puso en un cuarto donde no había Calefacción, nada, calefacción, y entonces el maestro, para salvar al muchacho, le hizo como una capa de
energía que le daba calor y lo protegió. Sí. Y él después se lo reprocharon. O sea, el maestro le dijo. En la carta está, sí, correcto. La carta está. Yo no me acuerdo ahora el nombre, pero es... Ellos no pudieron aceptar a la gente hindú, y por eso a veces el maestro le decía que si quería algo con este hindú de piel oscura. Sí, correcto, porque lo consideraban por la piel inferiores. Inferiores, sí, correcto. Y eso fue como éramos... Y perdieron la oportunidad tanto Cine como Hyun. Fue y es una de las características que hacen imposible la fraternidad en la sociedad teosófica. Vamos a decir la verdad. Sí, esa es la verdad. El prejuicio racial sigue existiendo. Y está ahora mismo en los escándalos de la familia real británica y de tantas cosas. Y son más de 140 y pico de años, 150 después. Dime. Porque tiene que ver cuando las personas estén en santidad. O sea, cuando están las personas así, pueden tener una misión así de fuerte, o eso le quita, o sea, el que está en el proceso le quita energía para poder lograrlo. Mira, mija, todo es kármico. Yo el karma no me lo sé en detalle y no puedo decirte sí, no, hasta aquí, hasta allá. Pero es un karma y eso dificulta la labor o la puede hasta destruir, como la estamos destruyendo nosotros 140 y pico de años después en toda una serie de grupos teosóficos. Ahora mismo yo estoy, choqueado por lo que está pasando en Cuba y choqueado por lo que está pasando en la sección americana. Lo que se está convirtiendo en una nueva era con cosas superficiales y sobre todo se está comercializando. Correcto. Eso es lo que yo le iba a decir, Gaspar, si usted me perdona, que eso es lo que nosotros tenemos que mirar y ver. Y no porque se puede permitir en el corazón al menos. Pero tú tampoco puedes rechazar esos seres. Claro. No. Siendo nuestros hermanos. Pero a eso es lo que voy. Porque muchas veces en un comentario, me voy a la India. A la India, yo sería el último lugar. Yo digo, pero ustedes no tienen idea de lo que es lo valioso del ser humano. No es la ropa que lleva, no es si tiene las uñas largas o las uñas cortas, sino lo que es como persona. Aparte de ello, es que es un centro oculto, fundado por los mismos maestros. Claro. Que llevaron a Olcott y a Blavatsky a ese lugar, que los hijos del juez Muthuswami Chedi habían visto al maestro cuando eran niños que iban para la escuela. Y era para que cuando vieran las fotografías, cuando ya se mudaron, ellos trataron de ayudar a los fundadores a organizar el equipaje y ven el maestro aquel que les había pedido una limosna cuando iban para la escuela. Y los muchachitos, uno de los dos, ¿no?, que era muy dadivoso, busca la moneda para dársele, cuando levanta los ojos ya se había desaparecido. Era para que le quedara la imagen. Y por eso es que se sabe que ellos, los maestros, fueron los fundadores de Adyar. No es solo la India. Ustedes van a un lugar sacratísimo. Claro. Yo les digo a ustedes, los 3 meses que yo viví en Adyar, no los cambio por nada ni encarnación. Y por eso yo no digo que ella sea un adepto ni que sea esto, pero mi lazo kármico con Radha, yo de rodillas siempre delante de ella. Porque no hay nada con qué, porque yo no tenía ningún dinero, yo no tenía la forma de ir a Adyar, y yo no se lo pedí. Y ella me llevó. No. Yo les digo a ustedes, como es natural, hay seres humanos allí igual que en todos los lugares. Como es natural, ustedes verán allí boberías,
de personalidades como en todos los lugares, porque la humanidad no cambia por llegar, pero ustedes van a entrar en un centro sacratísimo. No lo cambien por nada. Olvídense del que no. Yo Claro. las mismas cosas. Yo sé que yo no me adapté. Yo tenía que tener mucho cuidado con el agua. Todo el monzón yo me lo pasé comprando uno en una tienda que parecía grocería, etcétera, de Occidente. Jugo de manzana ¿cómo se llama? En cajitas de esas. Embotellado. No, cajitas. De esos que le dan a los niños para el lunch. Correcto. Ya. Porque hacía mucho daño el agua, pero para mí eso no fue una cosa menor. Aparte, en cuanto pasó el monzón, volví a tomar el agua de allí, del comedor, y no me hizo más nada. Pero cuando se revuelve no era fácil, porque no tienen toda la modernidad de que yo estoy acostumbrado aún en Cuba. Pues cuando eso no vivía en Cuba. Y Cuba tiene su periodo igual cuando se revuelven las aguas por tormentas, por esto, lo otro. Y yo siempre he tenido la posibilidad de hervirla, pero allí yo no podía hervirla. No tenía cocina, no tenía. Y entonces lo que hice, pues no tomo agua, jugo de manzana, para hidratarme, porque tampoco podía deshidratarme, ¿se dan cuenta? Y claro, los caldos, los sopas y eso, como ya estaba hervido, no me hacían daño. Pero hermano, una cuestión. Nada. No, hermano, no separatividad. ¿Qué es hermano, dime. Una cuestión. Dime. Por ejemplo, es que lo que pasa es que todo mundo piensa y siente diferente, ¿verdad? Por ejemplo, Emilce y yo hemos llegado, vamos, pero a tratar de sentir las energías que los maestros dejaron allí, porque yo... que están. Por eso, porque están allí. Entonces, pero hay mucha gente que va por ver cómo es eso y toda la cosa. El que va por curiosidad. Pero nosotros, hermanos, tenemos que aprender a vivir que cada persona es diferente. Claro, no miren a nadie. Ustedes entren en ustedes mismos si pueden, hasta donde ustedes puedan. Hasta donde podamos. Más nada. Y aprovechen el programa en la parte intelectual, como se aprovecha cualquier sesión teosófica. Más nada. Correcto. Correcto. No le den vuelta a ninguna otra cosa. Así pienso yo como piensa usted, porque en realidad el estudio es una cosa, pero el sentimiento y el sentir es otra cosa. Mucha gente irá por eso mismo, otros no sabemos, pero los que no vayan a sentir, que dicen que no sienten nada, pues es problema de ellos. Eso es de ellos. Y que cada uno escoja el lugar que le guste, si no quiere volver allí a cualquier otro lugar. Yo como nunca en esa época había viajado fuera de 1, 2, 3 viajes que yo había hecho por razón de la misma iglesia, porque en realidad yo viajé por la iglesia primero. Pero bueno, siempre cuando, vamos a decir, cuando llegaba, primero en Madrid, la Logia Hesperia, después allá en Ámsterdam, nos llevaron de Ámsterdam, porque el aeropuerto fue por Ámsterdam. Nos llevaron a Naarden, donde se entregó ese mismo. Fíjense las cosas y las coincidencias. Eso fue en 1988. Yo conocí a Rada un año antes en Cuba, que llegó en el 87. En eso ya no me habló nunca nada de eso ni nada. Y nos enteramos que Rada estaba allí porque había fallecido, cuando ella fue a Cuba ya había fallecido Rumini Devi, su tía. Y ella, como era la presidenta internacional, el centro, que era un centro de la parte, ¿cómo se dice? Ceremonial, para ceremoniales, pero que no era propiedad o responsabilidad de la Sociedad Teosófica. La fundadora de allí, lo que tenía una devoción inmensa a Arundel y a Rumini. Y Arundel fue el primero que estuvo al frente como director de lo que se hacía para promover toda esa ceremonia. Y cuando él murió,
nombraron a, porque claro, eso no pertenecía a la sociedad, eso era una cosa privada, una casa de una teósofa, pero de una persona que le gustaban los ceremoniales, y ella dedicó aquello a ceremonias. Y entonces tenía así ya un salón a Nivesan, etcétera, pero no era oficial de la sociedad, era un board que era independiente de la sociedad teosófica. Pero ellos acordaron que ya no habiendo ni los dos que los inspiraron, a la que donó todo aquello, no me recuerdo ya el nombre de ella. Y entonces ellos citaron a que fuera Rada y le entregaron el centro, y lo hicieron en presencia de todo el sínodo episcopal general que invitaron. Ellos tenían sus creencias de cosas que, bueno, para mí no tenían esa importancia. Y tuvo que ser a la hora que ellos dijeron y esto y lo otro, pero nosotros suspendimos lo que teníamos, y todo el sínodo episcopal general de la Iglesia Católica Liberal estuvo presente en eso. Y entonces ella nos vio a los dos cubanos que habíamos ido, y tuvimos con ella una entrevista, tuvimos con ella conversaciones. Es decir, se anudó todavía más el lazo que ella había dejado un año antes en su visita a Cuba. Y de ahí vinieron 4 visitas más y dio a Cuba. Y en la tercera fue donde me habló de, y después, exactamente a los 10 años de ella vino a Cuba, yo llegué a Ardiar. Son karmas, y son karmas, pero unos karmas que uno tiene que agradecer y saberlos apreciar. Bueno, puede que el plan no haya sido realizado como se le concibió, porque claro, los planes son planes, y aún la sabiduría divina, de acuerdo a la reacción en la humanidad, porque los planes son para lo que está evolucionando, que es la humanidad. Y claro, todos los demás seres que están en ese esquema planetario, pero porque los demás seres están sujetos todos, son los otros 6 reinos, ¿no? Que están en ese plan de evolución, y pueden tener que sufrir rectificaciones, impulsos adicionales para que no se ataque 20 cosas. Pero aún en el caso de que así fuese, a pesar de su degeneración posterior, ha tenido mérito de haber durado por miles de años. En el caso de las castas, se deformó, hubo que rectificar todo eso, pero, óiganme, fueron, yo no diría ni miles, cientos de miles de años, o quizás cerca del 1.000.000 antes de haberse degenerado. Así que eso es una alteración del plan. La sabiduría divina no propone nada que se degenere. La degeneración la realiza o la realizamos los aprendices incompletos, como es la humanidad actual, creando un orden social donde en otras partes vemos hoy un caos social. Es decir, por muchos años las 4 castas no fueron un sistema de explotación. La degeneración posterior es la que hace que los brahmanes se conviertan en comerciantes, más que en brahmanes, y exploten a las otras 3 castas con el pretexto de que ellos son la superior. A la vez que se hizo hereditaria, ya se perdió la función. Se convirtió en el caos social. Pero en la primera etapa fue un orden social superior, una función de funciones, una organización de las funciones. Lo que nos permite decir que si ha durado tanto, claro, ¿cómo pudo durar tanto? No puede haber sido sino por su solidez. Es decir, en la forma original no estaba degenerada en sucesiones hereditarias,
Y no era un sistema de explotación, y mucho menos un sistema de discriminación. Los brahmanes son los que mandan y todos los demás por abajo tienen que obedecerle, aunque ellos sean nada más que unos comerciantes más. El verdadero Vaisya no es tampoco el comerciante como lo vemos modernamente, que busca nada más que trabajar para sí, no. Es el que tiene la capacidad de aprender de otro y enseñar a su vez lo que ya aprendió. Esa es la función del verdadero Vaisya. El que está en el nivel superior, que es lo que el apóstol de Cuba, José Martí, ponía. Todo el que es educado, el que recibe educación, tiene el deber a su vez de enseñar a los que le suceden. Es decir, el que aprendió de alguien y recibió clases de un maestro, debe después ser maestro de esa misma clase para los que no han recibido esa enseñanza. Porque ese es el enlace que permite que todo vaya porque tú aprendes de algo y enseñas a su vez eso que aprendiste a otro. Y entonces otro te enseña otra cosa superior. Es la cadena de progreso de aprendizaje que se debe de hacer siempre en cadenas de cadenas de cadenas, sin que haya una ruptura. Y eso se perdió en la India. Se convirtió en un sentido de discriminación. La nota clave del lugar que corresponde al individuo en este esquema, es decir, cómo cada individuo va pasando de una clase a otra, de una casta a otra, de un nivel al otro, para que el movimiento del aprendizaje no cese. Y por tanto, la elevación de las funciones también sea continua. El que cumple una función o un dharma en un nivel, enseguida puede pasar al nivel siguiente. Lo aprende, lo comprende, lo realiza y traspasa a la siguiente casta superior, la siguiente etapa, no importa cómo se le llame. Es el movimiento de la evolución lo que se agiliza a través de las 4 castas o de las 4 funciones de esas castas antiguas. Así que la nota clave del lugar que corresponde al individuo en este esquema y su actitud hacia su propia familia constituía su dharma. ¿Ven? No es karma, es dharma, que es el que nunca es idéntico. Cada nivel y cada dharma que una persona descubra en sí mismo que tiene que elevarse, enseguida que lo logra, que lo culmina, su dharma cambia y asciende a un dharma superior. Y entonces Sri Ram aclara, dharma, palabra que se ha traducido como deber o cumplimiento de las propias responsabilidades, que son las que se ponen en movimiento cuando las 4 niveles, cuando las 4 funciones son rectamente realizadas, comprendidas y dinámicamente elevando siempre la conciencia y cada dharma de cada protagonista de esas responsabilidades. El individuo era educado. Fíjense, no pone otra palabra inferior, educado, criado, de acuerdo a este ideal, no de acuerdo a un dogma. Y cada una de las 4 castas o divisiones sociales tenía su propio dharma. Es decir, cumpliendo el dharma en la que, vamos a decir, hubiéramos nacido o se veía que nos era la que espontáneamente podíamos aprender,
inmediatamente ascendíamos a la superior. E inmediatamente cambiaba nuestro Dharma y la superior. Porque eso es lo que es la esencia de esta división de funciones, vuelvo a insistir. El individuo era educado, criado de acuerdo a este ideal, y cada una de las 4 castas o divisiones sociales tenía su propio Dharma, debiendo cada una cultivar las virtudes que surgirían de su propia modalidad. Y por eso es que cambiaba cada Dharma y iba a la modalidad superior. La vida se consideraba una escuela para educar el alma en las distintas clases, las 4. ¿Se dan cuenta? La casta de los brahmanes, por ejemplo, se preparaba para gozar de la vida sencilla y el pensar hondo, es decir, no para ser el más rico, no para ser el que más manda, la vida sencilla y el pensar hondo, para ser instructora de la comunidad, es decir, el gran inspirador de la sabiduría, y para ejemplificar la recta manera de vivir. En el lenguaje del Buda, el noble óctuple sendero. Que abarcan todas las rectitudes de la recta manera de vivir. Son los 8 aspectos de la rectitud. El Dharma de cada individuo variaba según la etapa de su vida. Miren, el Dharma, luego variaba la casta. El Dharma de cada individuo variaba según la etapa de su vida, su vocación y los lazos familiares y sociales. Si cada uno cumple con su deber o Dharma, nadie necesita reclamar derechos. Estos se establecen por sí mismos de acuerdo al nivel de Dharma que cada uno cumpliera. Iba ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo, porque el Dharma no es una camisa de fuerza que impide el movimiento. Dharma es un constante movimiento ascendente de aprendizaje, de ejemplo de vivir, de rectitud. Este ideal del Dharma estaba vinculado con el concepto de que el péndulo, vean ¿cómo se llama? El símbolo de un péndulo. El ideal del Dharma estaba vinculado con el concepto de que el péndulo de la vida humana se mueve entre el nacimiento y la muerte de cada individuo, no una sola vez. ¿Ven? Es decir, él no nace y se muere en la misma casta, no nace y se muere en el mismo Dharma, sino muchas. Es decir, va yendo de un extremo alto a lo más bajo, a lo más alto del movimiento, y vuelve para atrás y vuelve hacia adelante, pero en niveles distintos internos de vida interna manifestada en un Dharma externo, que siempre es diferente y no se mueve una sola vez, sino muchas, hasta que el resorte de su naturaleza deja de ser puesto en marcha por la sed de sensaciones, que es lo que en un principio todos, desde que nacemos, los sentidos, qué cosas nos enseñan, sensaciones. Y que engendra que una sensación, una vez sentida, tú tienes entonces la sed de una sensación diferente, más alta, más profunda, más
enriquecedora, etcétera, etcétera. Pero entonces, eso tiene, como dijéramos, una culminación y vamos más allá de las sensaciones. Así que eso tiene desde un principio cuando nacemos, en que volvemos a entrar en un cuerpo con 5 sentidos y por tanto con sensaciones, caracterizan la vida de esta tierra, pero van variando y van madurando. Esa era la doctrina de la reencarnación. Claro. Las encarnaciones ninguna es igual. Las encarnaciones nos van a dar dharmas diferentes, nos van a dar oportunidades diferentes y vamos a ir saliendo de la primera etapa, la sed de sensaciones de toda encarnación, elevándonos hasta donde seamos capaces de mover nuestro péndulo. Las fuerzas que operan para dar a la conciencia individual su materialización corporal son las que dan origen al ser. Y este origen se rige, como todos los hechos naturales, por una ley de la naturaleza. Es decir, el ser en cada etapa de su vida puede alcanzar un nivel de realización de la ley de la naturaleza en un nivel cada vez más alto. O sea, con una serie de dharmas sucesivos que aprende y que lo van elevando encarnación tras encarnación a la cima de la evolución humana y por tanto a la cima de la evolución más allá de los 7 reinos y de la ley y del ciclo de necesidad. La serie de relaciones en que se encuentra envuelto un individuo tiene tanto un pasado como un futuro. Es decir, esas relaciones vienen de encarnaciones anteriores, de aprendizajes anteriores, que obviamente no hemos completado desde el momento que volvemos a manifestarnos en un cuerpo humano, desde el momento en que volvemos a emitir una personalidad, pero viene desde una individualidad que tiene una cantidad de bagaje acumulado de vidas anteriores. Por tanto, nadie lo tiene igual a otro. Porque nadie repite la vida de otro nunca. Como nadie repite ni la pupila, ni las huellas digitales, ni las circunstancias internas, sobre todo, en que apreciamos a un acontecimiento externo de multitudes. También recuerden eso. Y esto es de acuerdo a ciertas leyes naturales invariables. Así que esta serie está determinada por la actuación de fuerzas en que el propio individuo ha liberado en el pasado, dejando karmas y escandas que tenemos que liquidar y que actúan de acuerdo a ciertas leyes naturales invariables. De aquí que el individuo tenga que construir su futuro dando lo mejor de sí en el momento y lugar que se encuentre en el presente y cumpliendo sus obligaciones. Porque todo ese pasado ya murió. Y solamente atendiendo al presente puede descubrir el dharma de ese presente, de ese momento. Y es que entonces ese presente le abre las puertas de una expresión todavía más alta. El nuevo dharma que surge del cumplimiento del dharma actual, del presente. Entonces nadie nos puede arrojar ni esclavizar en una casta. Ahí fue donde el caos se presentó y el orden se alteró y en muchos aspectos terminó. Se convirtió en una
pantomima y no en la expresión de esta ley de dharma karma, karma dharma. Recuerden que ellos son dos aspectos de la misma ley. No puede escapar al karma, claro, porque ya es los escandas que quedan de un pasado que no ha liquidado, que dejó residuos kármicos. Así que no puede escapar al karma, la ley de acción y reacción, es decir, los efectos que quedan pendientes de equilibrar de acciones anteriores. Y esa reacción hay que enfrentarla. Lo hiciste, tienes que... no lo hiciste como personalidad actual, pero lo hizo tu ego en personalidades anteriores. Por eso la comprensión de la ley kármica nos reconcilia con las aparentes injusticias que indudablemente cuando viene un karma de vidas pasadas nosotros no podemos recordar. Pero no es una injusticia cuando el ser humano se adentra en la ley de reencarnación, dice, no, yo lo tengo que haber hecho, si no, no me llega esta reacción. Es una reacción luego. No lo hice ahora. No me acuerdo que lo haya hecho en esta encarnación. Tiene que venir, es un escándalo de vidas pasadas. Que se cumple ese karma, esa reacción, tanto en la esfera de lo moral como en la de lo material. Y que solo puede cambiar su condición por medio de lo moral y lo legítimo, siendo el progreso la ley que rige a todos. Esta penetración de este conocimiento oculto, de este conocimiento de los antiguos rishis, de este conocimiento de la filosofía esotérica, la tenemos nosotros que completamente vivenciar. Que sea en nosotros una vivencia para que no tengamos dudas, para que no tengamos, como si dijéramos, resquemores de que algo injusto nos está llegando. No, lo que nos llega es lo que hemos sembrado. Es una cosecha, seguir adelante, poniendo lo moral y lo legítimo como nuestra única respuesta. Y no importa que no nos acordemos, lo moral y lo legítimo siempre tiene su valor. Y continúa Sri Ram, no todos comprendieron estas doctrinas del Dharma y del Karma en toda su profundidad y sentido. Porque claro, hay algunas comprensiones superficiales y totalmente, como si dijéramos, incompletas, porque lo externo es incompleto, de estas enseñanzas aún en la India de hoy. Pero la comprensión profunda hoy está ausente de gran parte de la humanidad. Yo digo casi del 90% de la humanidad. Y por ello hay que recuperar esta atención que nos haga aptos para poder penetrar la profundidad y sentido total de las dos enseñanzas o de los dos aspectos de la ley, porque al fin y al cabo dharma y karma son dos caras de la misma moneda. Pero el clima moral y mental en que se desenvolvían los habitantes de la India les ayudó a comprenderlas en su parte más simple. Es decir, nunca la India ha del todo desconocido estas dos enseñanzas. Fíjense que él pone doctrinas, es otra palabra para enseñanza, ¿no? Y aunque la comprendan en el nivel más simple y todavía no suficiente para acelerar la evolución del promedio actual de la humanidad, esa posibilidad siempre está al alcance de la mano de los que despierten a una investigación más profunda por ellos mismos. Cuando este ideal del deber, que es el verdadero ideal del Dharma,
se pone por delante de cada uno desde la niñez, la mente se compenetra de la importancia de su verdad y todos los miembros de la sociedad tienden a producir una armonía que no puede ocurrir donde cada hombre exige derechos a expensas de los demás individuos y se cree en el caso de luchar para sacarlos por la fuerza. Es decir, que la enseñanza original es nada más que de prestar atención a la ley de acción y reacción y del Dharma, que es deber. El exceso de insistencia en los derechos, por ejemplo, uno de los que le reclamó Sinet al maestro KH fue que él había usado unas frases y es verdad que la usó. Bueno, no fue tanto aquí Sinet, hay que ser justos, perdón. Fue la célebre carta que recibió ¿cómo se llama? Hume, donde le enfoca lo ineficaz y lo superficial de un artículo que él creía que se publicara en el Theosophies y que era sobre Dios. Esa es la carta célebre, la carta 10 célebre. Está lo mismo en la cronológica que en la edición de Trevor Baker como la carta 10. Es verdad que esa carta el maestro, que no dominaba, como es natural, toda la capacidad literaria en inglés que se necesitaba para explicar esta enseñanza de que Dios no es una entidad, que Dios no es una personalidad, etcétera, etcétera, estaba magistralmente explicada en, no me recuerdo si es un libro o algo publicado, algo que se publicó como un siglo antes o 2 siglos antes, no me recuerdo. Yo tengo el estudio hecho por John Mills de esa acusación que Hume le hizo al maestro de que había hecho un plagio. Y el maestro le dijo, los derechos de autor son para nosotros desconocidos, la mente universal lo expresa todo y más nada. Yo lo tomé de frase, sí, es verdad, escrita, pero él no buscó ni la fuente. Él no estaba comerciando, esa carta no se hizo para publicar un libro y comerciar. ¿No se dan cuenta? Para tener ganancia, el maestro no tenía ganancia ninguna. ¿Cómo él puede sacar con los pelos una acusación contra el maestro que había violado derechos de autor? Y él le diga que todos esos derechos es parte de lo que está aquí diciendo el hermano Sri Ram. Eso es como me decía, una comprensión común de que todo está en la mente universal y que haya habido un autor que anteriormente al maestro haya tomado eso de la mente universal y coincida en la forma en que lo plasmó en inglés con algo que estaba publicado ya. Él no lo hizo para comerciar, él no lo hizo para defraudar las ganancias del libro aquel. Esa carta era privada. ¿No se dan cuenta qué ridículo lo que Hume planteó? ¿No se dan cuenta qué ridículo cuando se trata de estos principios eternos y de esta razón pura de la mente universal vamos a decir, con corromperla, porque eso es una forma de corrupción, corromperla con los derechos de los ajenos, etcétera, etcétera? Si el maestro no iba a comerciar con esa carta, si el maestro lo que estaba era facilitando que él lo tuviera en un inglés, como si dijéramos, adecuado. Esta diferencia entre los arquetipos y las cosas ya manifestadas
y que todo arquetipo está en la mente universal, no engendra derechos de ningún tipo. La mente universal es la única realidad. Ahora, que si él lo publica en un libro, hubiera sido entonces desleal con el libro que primero lo había publicado, pero aquí no cabía nada de ello. Y en aquella rebelión, entre comillas, de Hume, como que ellos no sabían nada, que ellos lo que eran plagios o hacían plagios de libros ajenos, etc. Todo eso fue ridículo. Ridículo y para él trágico. Porque él lo único que hizo fue dar un portazo y no seguir prestando atención a estas leyes, que era lo que el maestro estaba insistiendo. La manifestación divina no se tiene que personalizar en un Dios divino. No es un ser, es la esencia de todos los seres o seidad. Y no está contenida en un libro que tenga privilegio y que nadie pueda citar si no pone la página y el autor y no sé qué y no sé cuánto. Eso es para otra obra. Eso es para una publicación en serie de un periódico, de una revista, de otro libro. Porque claro, ahí sí eso está enmarcado en la parte inferior del mundo material. Pero una carta privada para que él reaccionara con una enseñanza divina, una enseñanza que pertenece al origen de todo el universo y al destino del universo, al origen y destino de cada alma evolucionando en ese universo. Fue nada más que una posición en el fondo, no solo fanática, sino ridícula, en el fondo, y le hizo perder a él su relación con el maestro que él había querido iniciar y que él le había pedido que le enseñaran. Porque también hay eso. El maestro no se inmiscuyó en su vida. El maestro le respondía a lo que él quería que se publicara en relación con la petición del maestro de que cooperara con la humanidad. Fíjense cómo se deforma la mente humana. Fíjense cómo se trastorna, porque fue un trastorno de mente. Y sí, el maestro se lo dice después a Sinnett, que él, la vibración de su carrera, recuerden que él hacía disección de animales, él tenía nada más que contacto con los cadáveres de los animales para ponerlos en museos de historia natural, etcétera, etcétera. Esa es una vibración muy, muy, muy densa, hermano. Y lamentablemente parece que influyó en esta actitud irracional y descompuesta que lo separó del maestro para siempre. Relación que él había pedido, vuelvo a insistir. Luego, no la aceptó como el maestro sabiamente trató de que él comprendiera que bueno, eso es una de las, vamos a decir, de las batallas que inició HPB después de la fundación de la Sociedad Teosófica en la primera obra de ella, que es Isis sin velo. Cuando ustedes cogen Isis sin velo, ustedes se dan cuenta que el resultado fundamental de asimilar los temas fundamentales de Isis, que es donde que son los temas que la dedicatoria del libro y los maestros, por tanto, que fueron los que le instruyeron este libro a ella, se dedica a la Sociedad Teosófica para que estudie de los temas de que trata. Y uno de esos temas fundamental es que Dios no es un ser separado del universo, que Dios no puede existir como lo conciben las religiones teístas. Que la palabra Dios no es nada más que, por ejemplo, en el caso de Grecia, que el resultado de la degradación de los conceptos esotéricos que Grecia tuvo en Eleusis y en algunos otros
en la misma academia de Pitágoras, en la academia de Platón, que Grecia tuvo en los inicios de su periodo clásico, de su periodo de esplendor como civilización. Y que solamente todo eso de Zeus y de ¿cómo se llaman? Las personificaciones de las pasiones de estos dioses, todo eso es una ya caricatura de las enseñanzas que quedaron reducidas a una mera alegoría. Y entonces no, nosotros no podemos superficialmente juzgar a los maestros, porque ellos nunca hicieron ninguna actividad, como si dijéramos, relacionada con cosas, vamos a decir, humanas, como eso mismo, HPV, que todavía estaba en cuerpo humano y todavía era humana, y que todavía lo que hacía era tratar de despertar la humanidad a una línea superior, tuvo que hacer un libro y ese libro se vendió. Ese libro no contiene ninguna de esas, como si dijéramos, citas. No, cuando tiene una cita, ella ponía de dónde lo había escogido o dónde lo había leído astralmente. El maestro no tenía por qué hacer eso en una carta privada. Todo eso, hermano, sigue siendo uno de los aspectos de estos grandes instructores que nosotros no acabamos de realizar. Fíjense, no es comprender, tiene que ser una realización mucho más profunda. Y tiene que ser una verdadera investigación propia como búsqueda de la verdad. No de que a mí me gusta, no que yo tengo un derecho y que yo exijo derecho. No. El aspirante a la sabiduría nada más que tiene dharma, deber, ley. Y una vez que la cumple, lo tiene que llevar a una etapa superior de búsqueda y de realización. Y continúa el hermano Sri Ram. Bueno, si yo vi esto, y se cree en el caso de luchar para sacarlo por la fuerza. Bueno, esto que le estaba diciendo, fíjense, los que exigen derechos siempre tienen que, vamos a decir, se ponen en la posición de que tiene ese derecho que dársele y ellos vencer al que no se lo ha dado, etc. Es decir, es una competencia, es una lucha. Y esa no es la esencia de la vida. La esencia de la vida es una unidad donde no existe lucha, donde no existe una, como si dijéramos, dicotomía de que yo cumplo un deber para poder tener un derecho. No, el deber es por el deber mismo y por su estatura verdaderamente divina. Y eso está en el nivel de la unidad. No es que yo exijo o cumplo un deber para exigir un derecho. Eso está en el nivel de la dicotomía manifestada inferior. Y hay que tener mucho cuidado. Esto es muy difícil de realizar en su plenitud. Y aquí Sri Ram nos los expresa magistralmente, como el maestro en la carta a Cine. Infortunadamente, por esta exigencia de derecho a expensas de los demás, de este modo de apreciar las cosas, surgió una actitud de fatalismo o resignación que constituye un elemento en el carácter de los habitantes de la India, formado no de los habitantes más antiguos, de los modernos, de la parte que cayó en el caos de las discriminaciones y de derechos y deberes, pero deberes no como dharma, sino como competencia contra los derechos que me tienen que dar. Fíjense bien en el sentido de esto es profundísimo lo que él está aquí exponiéndonos. Infortunadamente, de este modo de apreciar las cosas, surgió una actitud de fatalismo o resignación.
sobre todo de las clases inferiores, que no podían contra esa explotación de las superiores, o de las mal llamadas superiores en este caso, no lo eran. Eran casi que iguales, compitiendo por fuerza. ¿Quién dominaba a quién? Eso no es el objetivo de las 4 grandes funciones de la antigua sociedad de la India. Y entonces caen en eso, en fatalismo, resignación, que constituye un elemento en el carácter de los habitantes de la India, formado a raíz de practicar por milenios esta filosofía. Es decir, cuando se degradó y ya no fue una verdadera filosofía. No hay duda, no hay nada, perdón, no hay nada por bello y verdadero que sea que no tenga su parte mala en este mundo. Claro, la manifestación es dual. Siempre habrá los que se inclinan hacia la sombra, proyectada por una verdad, en vez de avanzar rectamente hacia la luz. Como dijéramos, esta idea expresada de esta manera tan poética y tan, es muy, 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 muy terrible en casi toda la humanidad de hoy. Estamos nada más que buscando la sombra que proyecta una verdad y no la luz directa de ir hacia ella de frente, a plenitud de búsqueda de la verdad como luz, no de la sombra que proyecte esa verdad. La orientación de toda vida, haciendo un ideal del deber, del Dharma, dio como resultado una civilización de conformidad, de lentitud, de a veces casi que inamovilidad, de inercia, que en la India se ha considerado una virtud y como es una sombra de la verdad, no es la virtud pura, aunque por muchos años haya sido una promotora de, vamos a decir, de ahimsa, de que no, es que no hago daño, no es que yo esto, pero de conformidad con una sordidez y una falta de progreso que fue lo que hizo que entonces potencias occidentales abusaran de todo el continente indio. En otros países la consideran una desconformidad divina. Es decir, que no está de verdad conforme con nada, es una desconformidad divina. Y ellos lo ponen entre comillas, como es natural. Todo es cuestión de elección de términos. No, Sri Ram aquí filosofó desde cierto punto de vista, bueno, vamos a dejarlo como un término más, pero no, indudablemente que provocó inercia y que provocó una falta de respuesta dinámica y las llevó a una postración ante los países occidentales, a complejos que tuvieron muchos de ellos. Todos buscamos conformarnos, sin embargo, buscamos la disconformidad, porque es ese vaivén entre conformidad y disconformidad, que es el péndulo, pero moviéndose en un sentido no positivo ni hacia lo verdaderamente superior. Tenemos que aceptar una situación tal cual se nos presenta, tratando de mejorarla por todos los medios legítimos a nuestro alcance. Es decir, esa conformidad disconforme porque en el fondo se sienten mal, porque en el fondo los lleva a una inercia y no a un progreso evolutivo, pues indudablemente que nosotros debemos de ser diferentes y dinámicos en la búsqueda de la verdad, pero buscando la luz directa,
nunca conformándonos con seguir la sombra de esa verdad. Y esta es parte también de la importancia de este capítulo o de esta plática. Porque recuerden que estas son pláticas dadas por él, del señor Sri Ram. Por esa concepción de la vida una. Vuelve a lo que es fundamental y a lo que no puede ser ignorado o menospreciado en su búsqueda. Porque nosotros no la hemos realizado todavía. Y tenemos que realizarla plenamente en nuestras encarnaciones sucesivas. Por esa concepción de la vida una, que es la vida de Dios que está en todo, es decir, no un Dios personal, sino de la divinidad que está en todos y en todo, tanto pues, singular como plural, ha nacido ese respeto hacia toda forma de vida que no puede destruirse sino en el caso de grande necesidad. Es decir, este es el verdadero principio de ahimsa, de indañabilidad, porque todo tiene vida, porque no hay materia muerta, porque todo tiene que ser respetado. Y ese respeto es a esa totalidad, no a una forma supersticiosa de que la piedra es Dios. No, la piedra vive igual que todo. La piedra es divina igual que todo. Pero nosotros tenemos que distinguir la expresión de la vida y las diferencias de expresión entre la piedra, el vegetal, el animal, el ser humano y toda la vida divina superhumana. La doctrina de la no violencia o ahimsa, ¿ven? Él no lo había nombrado antes la palabra, pero me di cuenta que estaba en su pensamiento. La doctrina de la no violencia o ahimsa, que busca no ofender, habla al corazón del hindú, aun cuando no sea incapaz de ponerla en práctica. Bueno, ahí más bien que no sea capaz, él todavía no la puede poner en práctica. Pero de todas maneras, hay vamos a decir, una vibración generalizada en que ahimsa está presente como una dirección de la vida, aunque todavía no la puedan practicar en su plenitud. Desde los supersticiosos que se ponen un bozal, un tapaboca, para no llegar a tragarse un insecto, porque la vida de los insectos es tan valiosa como la vida del ser que se lo traga, etcétera, etcétera. Todo eso no son nada más que exageraciones externas, pero el ahimsa, sobre todo en el nivel de la mente, en el nivel de las emociones, en el nivel de la conciencia más alta que el hombre puede expresar, es un reto para el que hay que capacitarse. Por eso pone, aunque no sean aunque sean todavía incapaces de ponerla en práctica, tenemos que alcanzar esa practicidad, una ahimsa verdadera, y tiene que empezar por la parte interna. Si ustedes piensan mal, si ustedes hablan el mal, ustedes están dañando y ya no practican ahimsa. Y HPV siempre hizo énfasis en eso. No es solo lo que entra por la boca. El hombre tiene que cuidar lo que sale de su boca, porque hace más daño con lo que sale de la boca, es decir, la palabra ofensiva, la palabra que no es veraz, la palabra que es cruel, la palabra que es despectiva. Eso hace más daño que lo que entra por nuestra boca muchas veces, como sea desde el insecto hasta los que tienen una dieta inadecuada. El ser humano tiene que poner en práctica ahimsa en su integridad y en su más alta expresión, y aún como es natural en detalle, pero la más alta expresión, ¿dónde empieza en el ser humano? Dualmente,
en la mente. La mente que piensa mal, habla mal, siente mal, actúa mal. Y como el inglés, a quien se le suele acusar de hipócrita, porque es verdad que la civilización occidental es muy hipócrita, mantiene una creencia que no trasluce en su conducta. Es decir, ahimsa no puede tener esta dualidad. Ahimsa es que tiene que ser la sinceridad total. Si tú piensas bien, tienes que hablar bien. Si tú piensas superiormente, amorosamente, no dañas. Ni con el pensamiento, ni con la palabra, ni con la acción. Pero si la palabra y la acción aparecen como buenas, como positivas, pero tu pensamiento está hiriendo, dañando, tú no practicas ahimsa. Es más, no la puedes practicar. Ahimsa empieza dentro, en una armonía de la conciencia superior con nuestro reflejo mental, en el cuerpo mental, en nuestro cerebro, en nuestros deseos. Tienen que ser tan puros y tan faltos de dañabilidad, es decir, que no dañen, que sean totalmente positivos, ahimsa, carentes de crueldad, porque es el deseo nada más de tener placer y no importarnos el dolor que nos que podamos producir para disfrutar de ese placer, ya es incapacidad de practicar ahimsa. Fíjense todo lo que está aquí implícito en este párrafo del hermano Sri Ram. Toda la atmósfera de la India está sobrecargada de meditación sobre estos temas. Es decir, es verdad que hay muchas líneas de meditación que tratan de que la mente se entregue a esta búsqueda de la indañabilidad, del bien, del amor, de la unidad de la vida. Hubo ciertos lugares en la India donde la vida era muy simple, donde el aire, fíjense hasta la atmósfera, ¿no? Física, se llenaba de perfume de jazmines y de lotos. Y entonces pone entre paréntesis, jazmines de dulce fragancia y el loto, la sagrada flor de la India. Con sus raíces en el lodo, ese es el símbolo más grande del loto, sus pétalos al aire y a la luz, y sus hojas desplegadas simbólicamente sobre el agua. Y ahí cierra el paréntesis. Esto no solo es poético, esto es un símbolo de esa indañabilidad en su nivel más sublime. Y entonces, bueno, quitando el paréntesis, en la India, donde la vida era muy simple y donde el aire se llenaba de perfumes de jazmines y lotos, con un templo en la cercanía que atraía legiones de hombres y mujeres que vivían en otro mundo en esos momentos. Está hablando de una antigüedad, como es natural, colosal, y una santidad, santidad flotaba en el ambiente, nacida de las meditaciones de algún santo. Fíjense lo que es el poder del pensamiento, aunque ya no estuviera vivo. Flotaba en el ambiente, nacida de las meditaciones de algún santo que había vivido y muerto allí, posiblemente sin más refugio que un árbol, para cobijarse bajo sus ramas. Es decir, un hombre que era un renunciante. Estos son los renunciantes que ya hizo referencia, no los brahmanes de la opulencia, los seres que dedicaron su vida a la meditación, y meditación fructífera, verdadera, plena, total, no para dominar a otros, no para dañar a otros, no para ser egoístamente superiores,
ese que había vivido y muerto sin más refugio que un árbol para cobijarse bajo sus ramas, sin poseer nada. ¿Ven? Renunció a todo. Puesta su devoción en una verdad o en un ideal. Es decir, en una realización interna de algo eterno. Si hubierais de tropezar con un hombre así, y esto no resulta fácil en estos días en que vivimos, ya Sri Ram sabía de que la India esa milenaria no estaba en cada esquina o en cada meditador o en cada sanyasi o en cada brahman. Y entonces aclaro también, fíjense, la estirpe ha desaparecido, entre paréntesis. Desaparecido, hermano. ¿Qué dolor tendría que sentir Sri Ram al escribir esta palabra o al haberlas pronunciado en una conferencia? Si hubiera de tropezar con un hombre así, y esto no resulta fácil en estos días en que vivimos, encontraréis cientos de renunciantes, espurios, pretendientes de una santidad que no poseen, ostentando solamente la apariencia tradicional del hombre que ha renunciado y viviendo virtualmente como parásitos en el ocio, no están ni meditando, no saben meditar, y el hastío. Están hastiados de la sociedad, de los demás, se han desencantado por un karma específico. Y entonces, fíjense, pretenden santidad, ostentan apariencia tradicional, ¿cuál? La de no bañarse, la de no vestirse, la de estar abandonados. Pero no, la suciedad externa es un índice de su suciedad interna, no un índice de un renunciante. Tienen orgullo, tienen una personalidad conflictiva, quizás están en total competencia para aparentar mejor la santidad contra otros, sienten envidia de los que son más socorridos o más ayudados o más reverenciados que a él, y en el fondo no saben meditar. Por eso dice, viviendo virtualmente como parásitos en el ocio. El ocio no es una forma de meditación, es una forma de no trabajar y más nada. Y hastío, porque están hastiados de todo lo que les rodea y también de los seres humanos quizás. Es decir, están separados y no están en la vida una. Sin embargo, la verdadera India, la India de la antigüedad, no participa, fíjense, lo ponen en presente, no participa de tales falsedades y hechos decepcionantes, sino de la verdad cuya fase real podemos contemplar aún en medio de perversiones y degradaciones. Es decir, la verdad sigue siendo totalmente inconmovible y continuará siendo por lo eterno la roca firme de esta gran civilización antigua. Pero no estas expresiones hoy, vamos a decir, casi que trágicas, deformadas y totalmente ausentes de del verdadero espíritu que gestó esta gran civilización de la India. Tenemos que dejarlo aquí, al inicio de la página 82 total del libro.
que es la 78 interna. Y de acuerdo, el primer párrafo, de acuerdo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo. Sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, hermanos, sobre todas las preguntas que hubo al inicio, y esperemos que podamos vernos el viernes que viene con el hermano Sri Ram, que no podemos dejar de reverenciarlo durante toda la vida que podamos vivir.